Bienvenidos a todos los presentes a la sala Antropoceno. Antropoceno se reúne los jueves, pero lo vemos nuevamente en Antropoceno YouTube y Antropoceno Podcast, lo escuchamos en nuestro podcast. Cada semana un tema distinto, un tema interesante, y hoy, en torno a los acontecimientos recientes en Vaticano, hemos tenido la suerte de poder convocar a una persona que pueda charlar y contarnos algo sobre el Papa Francisco. Me refiero a Enrique Palmeiro, quien dirige Escolas. Bueno, en esta compartir la mirada sobre Francisco voy a aportar por ahí algunas pinceladas simplemente sobre el rol de Francisco, podríamos decir, con la humanidad en general y en la iglesia, pero sobre todo pensaba centrarme en una creación del Papa Francisco que es un legado vivo que él deja, que es Escolas Ocurrentes. En cuanto a lo que es el rol de Francisco con la humanidad, destacaría la cultura del encuentro, ¿no? En un mundo donde predomina, por lo menos a nivel de los países más poderosos del mundo, un riesgo inminente de confrontación y muchos, de alguna manera, de manera bastante enloquecida, diría, pugnan por un enfrentamiento. Hay una publicación que ya tiene bastantes años que habla de la guerra de los mundos de Huntington. Bueno, en ese marco el Papa habla de cultura del encuentro. Eh, una cultura en la que se valoran las distintas culturas, no buscando la uniformidad, sino, como él decía, usando la imagen del poliedro, ¿no? Cada cara tiene su brillo, su riqueza, y se une, o sea, no es un archipiélago de culturas separadas y mucho menos opuestas, unidas, pero manteniendo su diversidad. Y esa diversidad aporta una riqueza. Un ser humano que es consciente de su limitación, eh, reconoce que hay diversas culturas y que esas culturas al unirse aportan una mayor riqueza para una humanidad que en armonía puede transitar. Bueno, ese es un aporte enorme, parece como legado para la humanidad, que viene del corazón de Latinoamérica. Ahí Iván que va a escribir sobre Francisco, digo, para ahí hay una punta muy interesante para trabajar, ¿no? Cultura del pueblo. No, lo dejo allí, en todo caso después lo podemos profundizar un poco más. Y después en cuanto al legado para la iglesia, destacaría lo que él planteó sobre el clericalismo, o sea, como el poder del clero como un cáncer que genera otras metástasis, digamos, ese cáncer de poner acento en el poder como dominio y no como servicio, que es lo que enseña el Evangelio. Bueno, él fuertemente marcó eso y, digamos, dejó una marca, un camino en ese sentido, con el sínodo de la sinodalidad. Sínodo, odos, camino, sin juntos, marca un camino en el cual el caminar juntos es el propio camino planteado, digamos, el sínodo de la sinodalidad. Entonces, deja trazado un camino en el cual se dialoga para ir definiendo el camino que se lleva adelante y donde los consagrados son un regalo para el pueblo de Dios como conjunto, ¿no? No los que mandan y dominan, sino aquellos que guían, pastorean, sirviendo a los otros. Ese es el modelo de iglesia que él dejó. Y después, bueno, como hablábamos hace un ratito, con Javier, el Papa León XIV ha planteado un camino de continuación de ese legado en la iglesia. Por supuesto, cada papa tiene su impronta. Bueno, quienes han ido a Roma sabrán que ahí, bueno, cada papa, antes dejaban algunos monumentos, cada cual decía tenía su monumento, su cosa, un arco.
bueno, hoy la huella es más simbólica, pero está claro que cada papa tiene su impronta, sus causas. Acá hay una definición de parte de él y quienes lo eligieron de que continúe ese camino, pero bueno, tendrá su impronta, ¿no? Bueno, entonces diría esto en cuanto, y después también hablando del legado, está expresado en las encíclicas, ¿no? La primera que fue Evangelii Gaudium, es decir, la alegría del Evangelio. Las encíclicas tienen el nombre de las primeras palabras en latín de la encíclica, la alegría del Evangelio, en la cual hace un diagnóstico de la situación de la humanidad, de la Iglesia, y marca caminos importantes justamente en cuanto al diálogo, en cuanto a la inclusión, marca senderos muy fuertes en estos dos aspectos, diálogo e inclusión de todos. La encíclica Laudato Si, que bueno, sobre el cuidado de lo que él llama la casa común, tan importante. Bueno, ahí parece que hay un concepto muy interesante para trabajar y por ahí daría para otra charla, tal vez con otros actores, ¿no? Pero él ahí marca el paradigma tecnocrático y es muy interesante porque la encíclica no es una encíclica antitecnológica, hay una valoración de la tecnología, sí hay una crítica de lo que llama paradigma tecnocrático, que sería la tecnología puesta al servicio no de la felicidad humana, sino de la producción de dinero, digamos, sería como una nueva versión de la piedra filosofal, digamos, ¿no? De convertir todo en oro. Entonces, digamos, esta encíclica. Después, la tercera encíclica que forma parte de lo central de su legado es Evangelii Gaudium, perdón, Fratelli Tutti, que es Todos Hermanos, que es una encíclica dirigida sobre todo al mundo dirigencial, sea político o empresarial, o bueno, un poco el espíritu de la dirigencia y poniendo acento en el cuidado del que está caído en el camino, digamos, como cuestión central. Entonces, digo, en cuanto al legado en general para el mundo y para la iglesia, marcaría esto. Ahora, les decía, yo creo que el mejor aporte que puedo hacer para ustedes es compartir especialmente lo de escolas. Bueno, escolas ocurrentes significa escuelas para el encuentro. Entonces voy a compartir algunas cuestiones sobre las raíces que fueron en Buenos Aires antes del año 2000. Voy a compartir sobre los inicios en el Vaticano, ya como escuelas ocurrentes, sobre su desarrollo a lo largo de estos 12 años de pontificado, y bueno, hasta llegar al momento actual. En cuanto a las raíces, esta foto resulta simbólica. Este olivo que está en Plaza de Mayo. Como saben, el olivo es un símbolo de paz, tanto para el Islam, como para el judaísmo, como para el cristianismo, las tres religiones abrámicas. El Papa Francisco siempre fue un apasionado de la unidad, pero no de una unidad superficial. Decir, che, si uno iba con un problema con el otro, che, bueno, amíguense, no. Sino de una unidad hecha del conocimiento del barro del cual estamos hechos, digamos, de nuestros egoísmos, de nuestras pasiones diversas, también del amor altruista. Bueno, él ponía todo eso arriba de la mesa a la hora de trabajar por la unidad, y eso explica mucho de su accionar, ¿no? No como un camino lineal, sino como una trama donde se cruzan muchas cosas. Este olivo está en esas raíces. Empezamos a trabajar con José del Corral, con él a fines de los 90.
a él le encomendó una iniciativa llamada Escuela de Vecinos, que consistía en juntar chicos de escuelas distintas, de distintas convicciones en cuanto a lo religioso, también escuelas estatales, escuelas privadas, bueno, diversas realidades, no para bajarles líneas, sino para escuchar lo que les pasaba a los chicos y acompañarlos en la búsqueda de soluciones. Y a mí me encargó una iniciativa llamada Escuelas Hermanas, reuniendo escuelas de la ciudad de Buenos Aires con escuelas de los lugares más pobres del país. Él decía, ojo, que no hablo de padrinazgo, donde uno da y el otro recibe, sino que nos damos mutuamente lo nuestro. El chico de la escuela más pobre económico puede ser mucho más rica y cultural. Ahí está Mariano Vinograd de Salta, Tartagal, bueno, en esas realidades los chicos a veces tienen una cultura profunda mucho más rica que lugares más ricos. Bueno, eso se trabajó cuando lo hicieron papa, cuando viajó para el Vaticano, digamos, en febrero de 2013 pensamos que volvía para acá, pensamos trabajar con él jubilado en iniciativas socioeducativas, pero no volvió. Y ahí vio que realmente lo que él percibía del mundo de Argentina de manera más profunda del Vaticano, los enfrentamientos, de la distancia entre el mundo, digamos, donde los seres humanos podamos ser felices en comunidad y de manera personal. Bueno, una enorme distancia de ese anhelo a la realidad, las guerras, la exclusión. Bueno, y en ese, en ver al ver esa realidad, dijo, bueno, no va a cambiar el mundo si no cambia la educación. Y entonces dijo, bueno, esta iniciativa que hacemos en Buenos Aires, planteémosla para el mundo, no tengo presupuesto, pero bueno, úsenme, dijo literalmente, para llevar adelante una propuesta de transformación educativa que no sea superficial, sino que vaya al corazón del problema, que es el sentido. Y bueno, así fue que cuando le hicieron un partido homenaje en agosto de 2013, Italia y Argentina, bueno, le entregó a Messi y a Buffon, que está un poquito tapado, el arquero de Italia, Gianluigi Buffon, un olivo como símbolo, ese olivo de la paz que habíamos visto en Plaza de Mayo, como símbolo del compromiso de todos los actores de la sociedad, perdón, del compromiso por construir la paz. Aprovechando el partido, se hizo una conferencia de prensa que siempre se hace en todos los partidos, con los capitanes, con el, con los técnicos, y ahí se subieron las primeras escuelas a esta red de escuelas para el encuentro. Escuela de Italia, una escuela de Argentina. En Argentina las primeras escuelas fue la escuela SORT. Y bueno, a partir de ahí se empieza a expandir la iniciativa por diferentes lugares del mundo. Ya en noviembre, ahí se ve la foto con la mesa verde, donde hay 30 personas de Google, también de Microsoft, bueno, de diferentes, de Oracle, que vinieron a aportar para poder construir esa plataforma que lleve adelante la iniciativa. El dibujo, perdón, la foto con las, no sé si se alcanza a percibir, con alimentos tirados, está porque en esa charla el Papa dijo, le preguntaban, bueno, ¿cómo hacer para, porque si los chicos no tienen para comer, no hay educación posible? Dijo, en realidad recursos hay, lo que hay que ver es la manera de que sean accesibles, de que todos con su esfuerzo puedan lograrlo.
Bueno, fue una charla muy linda, ahí mano a mano en noviembre con estas personas. Y a partir de ahí, bueno, se fue desplegando, ¿no? En distintos partidos de fútbol, también de otros deportes, también con el box, con el hockey, con el vóley, pero siempre, siempre, más allá de los partidos invisibles que ayudaron para que tenga mucha visibilidad la iniciativa y puedan ir campeonatos incluso para llevar adelante el del mundo, siempre con el espíritu de la pelota de trapo. Ahí lo ven abajo, el muchacho de Mozambique, le entregó una pelota de trapo que hicieron ellos, material descartable de allá de Mozambique. Y él se emocionó mucho porque dice, yo de chico jugaba con pelota de trapo. Todo esto, más allá de los lugares de mucha visibilidad, se fueron generando comunidades, como es el caso de acá en Buenos Aires, en Villa Fiorito, en la Villa 31, en el barrio Mujica, que se une deporte y pensamiento. Y también van poniendo según lo que les pasa, van profundizando caminos de solución. También allí en Salta, donde está Mariano, ahí en San Antonio de los Cobres, una iniciativa muy linda que, bueno, no voy a contar ahora para no alargar, pero digo, hay muchas eh, eh, iniciativas concretas donde esto se pone en práctica. Esto es en Mar de Plata con el surf, también en Tofo, Mozambique, hay iniciativas que tienen que ver con el surf y pensamiento, también con el arte. El arte es un lenguaje muy importante para el trabajo que se hace en escuelas, con la tecnología. Y bueno, ya en 2015, el Papa vio que esta iniciativa tenía que seguir desarrollándose y arraigar, y entonces le dio estatus de Fundación Pontificia, firmó un decreto con su puño y letra, creando escuelas como una fundación pontificia. Y se siguió desarrollando en el mundo, generando comunidades en distintos países. Acá se ven bueno, cosas de Brasil, de Estados Unidos, eh, distintos lugares, bueno, como decía antes, también bueno, se ve en Japón, o en distintos lugares. Y en 2022 dijo, bueno, esto es un movimiento, la forma adecuada es asociación, para que no lo gobierne un patronato, sino una asamblea general con los socios, y lo transformó en asociación. En el marco de una transformación de la estructura vaticana, muy importante, y bueno, esta asociación puede tener personas de distintas culturas y religiones, e incluso presidirla. Después, bueno, acá en Portugal, en el encuentro de la juventud en Lisboa, esa foto que se ve es la Capilla Sistina de los jóvenes. Acá es muy interesante destacar los diálogos que él tenía con los jóvenes de mucha profundidad. O sea, siempre el vínculo, el llamado fue por eso interesante con lo de Antropoceno, ¿no? A pensar, a profundizar. Eh, en uno de los encuentros se trabajó sobre la película La Estrada de Fellini, donde, bueno, bueno, que teóricamente era loco, digamos, decía, le dice a una de las protagonistas que tenía como cierta limitación mental, dice, todos somos importantes, hasta esta piedrita tiene sentido, todos somos sí en la existencia, y más aún los seres humanos. Entonces, en este llamado a pensar, al sentido, y esto con los lenguajes de la cabeza, pero también de las manos y del corazón.
Y así fue que al volver del encuentro en Portugal, en agosto del 2023, crea la Universidad del Sentido. Una universidad que no es una universidad católica, es la UCA, y tampoco una universidad eclesiástica, que son las que forman los futuros sacerdotes de filosofía, una universidad intercultural e interreligiosa, y por eso no la crea en el marco del Dicasterio de Cultura y Educación, sino en el marco del Estado Vaticano. Es una universidad del Estado, en el caso del Estado Vaticano, intercultural e interreligiosa, le encomienda a escuelas la gestión. No para dar carreras y empezar a competir con las universidades, sino para cultivar la dimensión del sentido. Y bueno, aquí ya es el último, el viaje a Indonesia. Allí en Indonesia, bueno, la valoración del Papa Francisco en un país de gran porcentaje de población musulmana, es el país de mayor porcentaje de población islámica. Bueno, en este lugar la valoración del Papa es muy grande. Se hicieron esta construcción que se ve, que el Papa está dentro, es un poliedro, pero con forma de corazón, hecho con imágenes, dibujos, objetos preciados de los jóvenes de distintas islas de Indonesia, que como ustedes saben es un país insular que con el cambio climático literalmente corre riesgo de hundirse, son 17.000 islas, y por eso valoran tanto el mensaje de Francisco eh, tratando de superar el cambio climático. Y para finalizar esta parte de la presentación, bueno, aquí en febrero ya de este año, a la izquierda en esta foto hay jóvenes de Israel, de Palestina y de Estados Unidos, estos últimos de la Universidad Notre Dame, donde el Papa, bueno, quiso saludarlos a pesar que ya estaba muy limitado. Y después, bueno, ya este, con los últimos girones, digamos, entregando todo. Y bueno, ahí a la derecha es una imagen de la bandera que la delegación de distintos países de jóvenes de escuelas que estuvieron allí hicieron esta bandera que dice adiós padre, maestro y poeta a los jóvenes de escuelas. Y bueno, esta bandera estuvo en la tapa del New York Times, ¿no? Bueno, con esto termino la presentación y bueno, si quieren abrimos este diálogo. Le vamos a dar primero la palabra a Mario Lanari. Mario, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias y felicitaciones por lo que hacen. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué rol, digamos, puede tener lo que hacen ustedes y el papado respecto a lo que es otras culturas muy diferentes como China, India? ¿Cómo ve el futuro? ¿Cómo ves el futuro? Bueno, esta metodología, digamos, de reunir a los jóvenes para escucharlos y siempre formando grupos diversos, ha resultado muy bien con lugares, por ejemplo, Palestina e Israel. Nosotros en la Universidad Hebrea de Jerusalén hicimos encuentros entre jóvenes de Palestina e Israel, que cuando arrancaron dialogando desde los conceptos se hizo difícil, pero cuando empezaron a jugar juntos, a compartir miedos, temores, se puso en otra clave. Entonces, el método de escuelas, Mario, tiene que ver con esto, nosotros le llamamos recreo, pero jugamos con la palabra de recreo, de lo que es el recreo en la escuela, y también del recreo de volver a creer. Entonces, esta manera ha resultado útil y creemos que de hecho, bueno, Indonesia, en China estuvimos, pero con una actividad pequeña, digamos, vinculada con el fútbol, y creemos que también
también puede aplicarse, así como Kissinger logró la paz haciendo un partido de ping-pong. Bueno, nosotros creemos que esta manera de escuelas de cultivar el encuentro con metodologías que han resultado fecundas en lugares muy diversos. Yo mencionaba lo de Israel y Palestina, pero también en Italia, en Estados Unidos, en bueno, distintos lugares del mundo, va resultando muy bien. Así que creemos que ese aporte que se ha venido haciendo puede continuar. Mariano Vinograd, te escuchamos. Bueno, gracias Enrique, me ha gustado mucho la evocación, me hizo recordar a Monseñor Marcó, creo que si mal no me equivoco fue el sucesor de Bergoglio en el Arzobispado de Buenos Aires, cuando hablaba de esta condición. Tenemos tanto que criticarnos los argentinos, pero esta cuestión de la tolerancia, del ecumenismo, de la interreligiosidad, esa foto que posteaste me la hizo evocar. Lanari hablaba de qué pensar de los chinos. Me acuerdo que le preguntaron un día a Mao Zedong qué opina de la Revolución Francesa y dice es demasiado prematuro para opinar. Así que eso también probablemente le corresponda al judaísmo o al Vaticano. Los procesos son muy largos y los gestos son muy eternos y recordamos cosas. Quisiera preguntarte, provocarte, interpelarte con un poquito una humorada. En la película Los dos papas, Ratzinger le dice a Bergoglio, pero usted opina sobre todo. Y Bergoglio le responde, y soy argentino. Así que alguna evocación al Bergoglio argentino de Flores, a esa cosa un poco insumisa y provocadora y maradoniana, creo que tenía un poco Francisco. Tenemos seguramente muchas cosas que cuestionarle, pero hay una cuestión, él era intrínsecamente argentino, con todas las virtudes y defectos que tenemos nosotros, y que no son meros defectos, también tenemos nuestras virtudes. Muchas gracias. Y recordar que Enrique Palmeiro nos apoyó para hacer hidroponía en el techo de una escuela de Constitución, cuando nadie hablaba de hidroponía en las escuelas, así que está por ahí... Está por ahí, ¿cómo se llama el que es profesor en San Miguel? No me sale ahora, el hidroponista. Ya va a hablar, Aguilera. seguro. Dani Aguilera, para que después recordemos esa historia de la escuela de Carlos Calvo y Santiago del Estero. Patricio Quinos, Pato, te escuchamos. Hola Enrique, ¿cómo va? Y todo antropoceno, muy linda la charla hoy. Voy a preguntar algo que me viene dando vuelta de hace un montón, incluso antes de la muerte de Francisco. Francisco tenía demasiada expectativa en los movimientos sociales, entendía que los movimientos sociales eran virtuosos en tanto que la caída del estado de bienestar y los sindicatos y el trabajo formal, veía en los movimientos sociales una herramienta de organización, digamos, conjunta, ¿no? Pero después vi con la velocidad que se cayeron los movimientos sociales en la Argentina, con la velocidad de que le sacaron la silla y se cayeron, no los veía o me demostró que no estaban demasiado fuertes, digamos, institucionalmente y organizativamente. Entonces, mi pregunta más general es, ¿esto es un tema argentino, ya que Mariano evoca la argentinidad nuestra, digamos, de la poca fuerza de los movimientos sociales, o es algo que va a terminar pasando a la muerte de Francisco con todos los movimientos sociales que él promovió a lo largo de, por lo menos, de Latinoamérica? No sé si es clara la pregunta, Enrique. Sí, a ver, me parece que hay dos cosas. Mientras hablabas, desde ya que es muy interesante lo que planteás, es importante. Ahora a mí una cosa es la pregunta, ¿qué pensaría Francisco sobre eso? Y yo aportar mi mirada, que no es la de Francisco, pero sí la de alguien que estuvo cerca. Y otra cosa es lo que pienso yo. Digamos, yo me esforzaría, en primer lugar, en responder lo que me parece de él, porque es lo valioso de esta charla. Y después me engancho con todo gusto porque me dedico al tema. Pero primero, de parte de él, me parece que
en este acompañar la vida como viene y en esta realidad, bueno, movimientos sociales, como es en el caso de Argentina, no sé, el movimiento Evita, pero en Brasil el movimiento de los sin tierra, es decir, o de manera internacional, y usted vinculado al campo, la vía campesina, digamos. Hay una realidad de movimientos sociales que trasciende la Argentina, y bueno, eso es lo que Francisco, ya como papa, digamos, acompañó. Acompañó de manera empática, pero al mismo tiempo no por ello dejar de ser crítico. Yo me acuerdo del mensaje que mandó para el, para el 1 de mayo de 2014, mandó un mensaje, los movimientos sociales de Argentina estaban pidiendo la personería gremial, en esta línea de lo que decías bueno, del reconocimiento y de que puedan tener esas personas que se inventan su trabajo. En ese momento, en ese video, él dice, no es bueno vivir de arriba. Lo dice, está en el video, si lo buscan lo van a ver, digamos. Y a mí me ha dicho alguna vez, yo decía, bueno, yo la verdad que cobro el sueldo igual, soy administrador gubernamental, si tengo cargo o no tengo cargo, me dijo, ojo que la inactividad engrasa el alma, en el sentido del hígado graso, me dijo. Así que en ese sentido, siempre, y bueno, y el Papa que lo sucede, León XIV, elige, digamos, advoca además de León que acompañó a Francisco, a León XIII, que fue el Papa que hizo las encíclicas de la doctrina social, y bueno, donde el acento es la relación de los trabajadores y el capital en una relación no de anulación ni de lucha de clases, sino de convivencia, y buscando una conveniencia armónica, como uno puede decir, pues en Argentina, Toyota, donde se produce eficientemente y los gremios logran buenas cosas para los trabajadores, digamos. El pensamiento de él, y estoy hablando de lo de él, y después, otro día, si querés, Patricio, con gusto, vamos con lo mío. Paso a Hugo Flombaum. Hugo, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Enrique. Cualquier cosa que hoy hable del Papa Francisco me lleva al Padre Jorge inevitablemente. Y en ese sentido, quiero volver a tu experiencia en la educación y en las escuelas e imagino lo que le debe haber dolido al Padre Jorge hablar de escuelas de ricos y escuelas de pobres en un país que tenía solo escuelas públicas. Era la única forma en que nosotros concebíamos a la educación en la juventud de él y en la mía. Entonces, mi pregunta va justamente a ese tema, que es ¿cómo viste a un argentino que se educó en la escuela pública, en donde no se diferenciaba, y justamente eso fue el guardapolvo blanco, la riqueza y la pobreza, abordar un tema, un doble tema? El dolor de que la Argentina hoy se esté hablando, después de tantos años, de educación pública igualitaria, de escuelas pobres y ricas, y cómo él abordaba desde su experiencia al mundo en el tema de la educación. Por un lado, sí, su valoración de la escuela pública y de su escuela, la escuela donde se recibió técnico químico, que es acá cerquita de mi casa, siempre lo tenía presente, lo valoraba, lo planteaba. Y en cuanto a la educación, él consideraba ya desde aquí en Buenos Aires, donde trabajábamos con él, la educación pública toda, de gestión estatal y de gestión privada, pero siempre entendió que la educación de gestión privada y especialmente la eclesial y comunitaria, también de otras comunidades, como pública. Y en ese sentido, bueno, de hecho a mí, yo fui director general de educación de gestión privada un tiempo, y él
marcaba y desde su lugar apoyaba fuertemente ese aspecto de entender que la educación es pública y de hecho que los planes de estudio, por ejemplo, no puedan ser utilizados porque lo crea una escuela de gestión privada por la escuela de gestión privada. Un plan de estudio cuando se crea es de apropiación colectiva. Bueno, él apoyaba fuertemente eso, la accesibilidad de las escuelas, que los representantes legales tengan que cumplir determinadas condiciones más allá de que tengan un propietario. Y incluso en la Vicaría de Educación creó el Consejo General de Escuelas para que estén todas las escuelas ahí, no solamente las de gestión eclesial. O sea, tenía muchos gestos ya desde acá en favor de lo que decís de la educación pública, por ahí con distintas gestiones en el caso de Argentina, pero destacando esa característica. Bueno, gracias Enrique, no nos conocemos, pero bueno, comentarte algo de lo que decía Mariano. Fui de una escuela pública, mis alumnos de discapacitado egresaban con un certificado de ayudante vivero hidroponista. Fue algo primero en la provincia y hace poco fui invitado por el gobierno de Corrientes a capacitar a escuelas agrotécnicas en Itaibaté sobre hidroponía y huerta en general. Y me llamó la atención, volviendo por lo católico, que hubieron 3 curas en la zona que hablamos mucho. Estuve 3 días en el colegio a 25 kilómetros de la ruta 12, o sea, cerca de Liberá, campo adentro. Y a estas personas les interesaba mucho la seguridad alimentaria. No escuché todo tu relato, pero aposto y siempre en el grupo saben que creo que la educación pública tiene que volver a resurgir y el docente tiene que volver a ser un profesional como cualquier profesional. Creo que estamos en una época que tenemos que agarrar las riendas de vuelta a los que estamos en educación y sabemos algo más. Y bueno, comparto tu idea. Y por ahí la pregunta es, ¿qué ideas tenés para mejorar la educación pública hoy en la Argentina? Grosa. Sí. Bueno, Escolas entiende que entendemos allí que es central recuperar la dimensión del sentido, ¿no? O sea, poder escuchar a los jóvenes, hacer un giro copernicano, digamos, en cuanto a lo que es la bajada de línea curricular y la escucha de los jóvenes, sobre todo a nivel de lo que es la educación secundaria, escuchar sus problemas, lo que les pasa, acompañarlos en la creación de soluciones, porque no se los puede abandonar demagógicamente, pero después de haberlos escuchado y celebrar con ellos esos logros, ¿no? Por ejemplo, en el caso de San Antonio de los Cobres, nos encontramos ahí con la comunidad de jóvenes que cuando los invitamos a contar lo que les pasaba, ninguno hablaba. Después de, digamos, ayudar a romper el hielo que hicieron allí los enseñantes de jugar y dijeron, no, lo que nos pasa es que acá se suicidaron, no me acuerdo si eran 20 jóvenes en los últimos 2 años, en una comunidad muy chiquita, y se tiraban de un lugar del puente del tren a las nubes, que le habían bautizado Puente de las Soluciones, algo muy terrible, porque sentían que no tenían perspectiva. Y entonces, bueno, después de poder contar eso y de la angustia que les provocaba el fin de semana al no tener horizonte y el fin de semana y el futuro de la vida, bueno, decidieron crear un cine, empezar con esta escuela de fútbol y pensamiento, bueno, y una serie de iniciativas. Es decir, el camino de escuchar, acompañar a crear, tratando de romper los compartimientos estancos de la matemática por un lado, la biología por el otro, las sociales por el otro, parece un camino importante, ¿no? O sea, que es uno de los rostros del paradigma tecnocrático, ¿no? Esa división en compartimientos estancos, esa currícula que presenta una realidad disecada, tan lejana a la realidad de los jóvenes, que es viva, vibrante. Entonces,
por ese lado, me parece, Daniel. Y ahí animarnos a poner arriba de la mesa todo, ¿no? Porque por ahí algunos se llenan la boca hablando de la educación pública, pero después exprimen el estatuto para tomarse 180.000 días de licencia. Entonces está bárbaro los derechos de los trabajadores. Me animo a decirlo porque vengo de ese palo, digamos, no estoy de la vereda de enfrente, estoy de ese lado de defender los derechos, pero la defensa de los derechos tiene que ser mirando el objetivo, el sentido, a dónde vamos, qué es lo que, bueno, la escuela tiene que funcionar bien. Si no hay compromiso de los docentes, si yo digo, bueno, tengo que ir a un barrio y si no me llevan en revis no voy, o bueno, si no, el chico no viene a la escuela y no me animo a ir al barrio popular que está cerquita de la escuela a hablar con la familia, bueno, me parece que por ese lado, diría Daniel, es lo que intentamos recorrer. Muy bien. Vamos a volver con Alex Daciano. Primero, muchas gracias, Enrique, por tu exposición, agradecerte por tu trabajo. Mi pregunta es de buena fe en el sentido de cosas que veo complicadas. Concretamente, se trata de cambiar el mundo con la educación en un encuentro interreligioso. Ahora, surge que muchas veces la educación tiene que ver con el concepto religioso. En el caso de los católicos, evangelización. En el caso de los judíos, con, bueno, un rabino es un maestro. Y en el caso musulmán, que no conozco, resulta que cuando hablamos de interreligioso, surge también la división dentro de las propias religiones que hay, en donde no todas quieren la integración, no todas las... La primera es, esta fundación pontificia tiene un consenso mayoritario en la Iglesia Católica. La segunda, ¿cómo funciona esto de poder educar frente a culturas, religiones, en donde hay una integralidad en cuanto a lo que es la religión y la educación? Entonces, honestamente me encanta la labor y mi pregunta es, ¿cómo se resuelven esos conflictos, en una palabra? Entiendo el concepto de recreo, pero a veces observo que en el mundo no hay muchas ganas de pasar un recreo juntos. Está Bien, bueno. la palabra de Enrique. Si me permitís, voy a empezar por la segunda y después vamos a la primera. Porque ahí está la raíz del asunto, ¿no? Por un lado, me dan ganas de compartirles un video, pero les voy a decir una frase. Lo tengo ahí para compartir, pero si quieren lo paso, son 3 minutos. Pero digo, una frase que dice ahí el Papa Francisco, un poco en la línea de lo que vos planteás, Alex, es ir al lugar donde todavía no se separaron las aguas, digamos, ¿no? O sea, los seres humanos tenemos diversas miradas sobre lo que llamamos Dios, pero bueno, de alguna manera hay una pregunta que nos reúne. ¿Existimos y podríamos no existir? Eso, digamos, ateo, islámico, judío, católico, agnóstico, existimos y podríamos no existir. Hay un misterio que nos interpela a los seres humanos, el misterio de la existencia. A ese misterio, algunos lo llamamos Dios, otros de otra manera, pero ahí no se separaron las aguas todavía. Entonces, tratamos de ir a ese núcleo, no para después crear una uniformidad, porque creemos que después el aporte de cada religión es valioso a la hora de transitarlo, no es que hay que quedarse
en eso que uno llamaría en lenguaje teológico, en la teología fundamental, y no se puede ir más. No, porque los relatos de cada religión son también muy ricos y aportan mucha sabiduría para responder a los dolores de la vida. Digamos, el otro día leía un artículo del rabino Daniel Goldman sobre el dolor y sobre el dolor de los niños. Y bueno, entonces, las religiones en su profundidad abrámicas, digamos, reconocen que hay un Dios trascendente y que ninguna palabra humana lo puede definir. O sea, quien quiere absolutizar la palabra humana de definición de Dios está haciendo un contrasentido, o sea, implica una profunda ignorancia de lo que es la idea de Dios profundo. Entonces, creo que en la segunda parte de la pregunta hay mucho fértil en trabajar ese lugar donde todavía no se separaron las aguas. Después está, bueno, sí, las maneras en las cuales los seres humanos limitadamente vivimos eso, bueno, ahí eso, bueno, lo transitamos, pero hay una tierra fértil fecunda, me parece. Y en la segunda parte, en la Iglesia Católica, sobre eso, yo no sé si es la verdad, no sé, habría que hacer un estudio sociológico para ver si el consenso es mayoritario o no. Lo que sí es que hay muchos lugares en los que podemos trabajar. Lo que nos decía Francisco, a donde quieran trabajen y donde no quieran no trabajen. Digamos, él a nadie forzó. Íbamos, bueno, estamos en tal lugar, el obispo tal cosa, bueno, quiere, bárbaro, che, qué bueno, sí, les mando una cortita para poder profundizar. Otro no quería, bueno, está bien. Así que no sé si hay mucho para hacer, seguro. Si te parece, paso entonces ahora a María. María, ahora sí, ¿te escuchamos? Ay, qué suerte. Gracias, Enrique, por la charla. Me gustó esto de recuperar la dimensión del sentido, que no es solamente estamos hablando de una cuestión interreligiosa, sino también intercultural. Este tema de los chicos de San Antonio de los Cobres me conmovió profundamente. Pero te quiero preguntar si en el proyecto de ustedes está volver a cada lugar donde han trabajado para mensurar los efectos de los primeros encuentros y ver cómo se prosigue la marcha en los programas que han instaurado, ya sea de parte de ustedes, ya sea de parte de la comunidad. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos, María. Mirá, lo que estamos tratando de hacer es más crear comunidades. Es cierto que en una etapa era hacer programas en determinados lugares y dejarlo sembrado, y bueno, después la comunidad local acompaña. Ahora estamos más tratando de que se generen comunidades. Esto de San Antonio de los Cobres, por ejemplo, bueno, hay una comunidad. Ya no es volver, sino que es una comunidad que se siembra y queda. En esa línea, una de las líneas de trabajo que está desarrollando Escuelas con Fuerza ahora se llama Aldeas. Aldeas es un proyecto de cine que justamente trabaja sobre la riqueza cultural de pequeñas poblaciones, tratando de recuperar esos relatos y de darles valor y de hacer películas con eso, y esa dinámica de acompañamiento permanece con escuelas de cine en los lugares. En eso es muy interesante, hubo un lanzamiento, está Martin Scorsese y el Papa, digamos, tiene fuerza la línea, digamos. Así que ya hay una primer película que se llama Vida entre Mundos, esa todavía es sin Scorsese, sí con el Papa, y ahora esta serie que se llama Aldeas, con esta línea que te mencionaba. Lo traigo porque está en vínculo con lo que decís de acompañar los procesos de manera más sostenida. Enrique, aprovecho en este momento que todavía quedan unos minutos para charlar en tu experiencia personal.
haber estado con Bergoglio en Buenos Aires y estado allá. ¿Qué cosas vos notabas en cada encuentro que lo alegraba, que le gustaba de verte? Algo que tenga que ver con alguna anécdota o algún punto que vos te venga a la memoria en este momento que digas, recuerdo esta o tal cosa de Jorge. Bueno, qué lindo eso, poderlo decir. Se me amontonan varias cosas, pero bueno, una, creo que Lucio mencionaba lo del porteño. Cuando él decía eso, me vino, lo fue a ver, Maradona lo vio varias veces. Una de ellas él fue y llegó tarde, iba con una de las hijas, Hannah, o sea, no las del primer matrimonio, sino otra hija. Y orgulloso a mostrarle al Papa que había reconocido a su hija porque el Papa le había pedido algo de eso. Y resulta que llegó tarde y no lo dejaron entrar porque, bueno, el Vaticano es bravo en eso, digamos, no le llegaron a preguntar al Papa, vengo a tal reunión, esa reunión ya empezó, listo. Se fue, bueno, se contactaron conmigo que estaba allá y me dijeron que estaba Diego desesperado y entonces, bueno, yo le aviso al Papa y él me dice, no, bueno, decile que se venga. Lo llamo de nuevo y dice, no, yo ahora no puede porque se siente muy mal, había tomado algo, estaba durmiendo. Le digo al Papa de nuevo, me dice, bueno, me acuerdo que también en lo de porteño, por teléfono, dice, aguantame que me fijo la agenda. Y fíjese, bueno, mañana a las 12, pero acompañalo, dice, porque no vaya a hacer cosas que lo reboten de nuevo. Bueno, vamos al día siguiente, linda charla en el auto con Diego en el viaje, hay varias anécdotas para contar de ahí, no vamos a pasar. Y en el momento de llegar y que el Papa lo saluda, dice, Diego, ¿cómo se dice? Te dejé de garpe. Eso, él lo muestra. Entonces, diría, una persona profundamente empática, o sea, creo que ahí es donde lo veo como un ser humano más evolucionado. Creo que los seres humanos, con nuestros más y menos y para adelante y para atrás, vamos avanzando a una mayor empatía. Yo creo que él tenía, y por eso muchos, sin comprender eso, dicen, pero ¿cómo? Porque habla con este y después habla con el otro, y que, bueno, recibía un príncipe, recibía un presidente de izquierda, recibía un presidente de derecha, recibía a un trabajador de la economía popular, como Sergio Sánchez, que fue en el momento, y a un gran empresario, como Jeff Bezos, que fue uno que fue en las últimas veces que fue. O sea, y con todos trataba de caminar el trecho que podía, porque le salía así, le nace así, le nacía con la persona que tenía enfrente caminar el trecho que podía, le salía de esa manera. No era poner barrera, al contrario, trataba de empatizar. Eso es lo que te podría decir resumidamente de, de, de esto, ¿no? De alguna anécdota y de lo que destacaría de su persona. Y bueno, después también la memoria maravillosa, ¿no? En cuanto a las personas, siempre llevale este chocolate a esta persona, llevale esta cartita, que acá es que iba allá, alguien, gente absolutamente desconocida para mí, digamos, pero conocida para él, que recordaba plenamente, caso a caso y cuerpo a cuerpo. Uno de sus principios era ese, caso a caso y cuerpo a cuerpo. De todos los viajes que vos viste que él hizo, ¿hubo alguno que vos dijiste, pero mirá dónde llegó esta persona? ¿A qué rincón que no hubiera esperado vos que hubiera estado, que te llamara la atención? Yo lo he visto hasta en las cárceles en Chile o en lugares muy, que vos, en medio de lugares muy pobres de Sudáfrica o de África, ¿no? ¿Te recuerda algún evento así que vos Sí, decís, acá en Buenos Aires acompañaba, cuando estaba acá y siguió acompañando desde allá, a los hogares de Cristo, que son lugares donde van personas que están afectadas por el consumo de, de sustancias dañinas, digamos, drogas, y que
acompañan justamente caso a caso, cuerpo a cuerpo, o sea, no con una internación forzada, no con una batería de medicación, sino escuchando, acompañando la vida como viene, acompañando, el ir llevando siempre para el lado del trabajo, ir llevando para el lado de la responsabilidad, pero acompañando desde ahí. Por ahí, personas que están tiradas abajo de un puente y por ahí que tienen tuberculosis, bueno, el primer paso es ir abajo del puente, tomarle la muestra, llevarla al Muñiz. Bueno, eso él lo acompañaba acá y lo siguió acompañando como papa. Y por ahí casos de personas de esos círculos que recordaba el nombre, les mandaba algo, bueno, no sé, un hombre, otra cosa, ¿no? Pero también que me llamó la atención, un hombre que había sido cura, que dejó de ser cura y de a su manera lleva adelante su vida, tenía una camioneta, se le quemó la camioneta, bueno, lo ayudó con la camioneta nueva. Como, bueno, En tus encuentros con él, ¿has tenido oportunidad de haberte cruzado con el actual Papa? Porque la relación viene de muchísimos años entre ellos. ¿Tuviste oportunidad de poder ver o tener conversaciones sobre esto? no, no, porque Robert Prevost era prefecto de la congregación para los obispos. Nosotros como escuelas no tenemos vínculo con esa congregación, porque cuando teníamos algún tema con un obispo, el Papa mismo era el que nos ponía en vinculación. O no, digamos, depende de los casos, pero no era mediado por esa congregación. No sabemos si en Perú, porque en Perú, cuando él hizo el viaje a Perú, hicimos un encuentro con jóvenes de escuelas que lo íbamos a hacer en Lima. Yo no viajé a ese encuentro, por eso no es conmigo, pero sí viajó José María del Corral, que es el otro director mundial de escuelas. Y él nos dijo que quería encontrar a los jóvenes, pero en Trujillo, no en Lima. E incluso ayudó para que los jóvenes puedan ir de Lima a Trujillo. Y Trujillo es cerca de la diócesis donde estuvo este hombre, Chiclayo. Que no sabemos si ahí estamos viendo si es que hubo algún contacto, pero por algo él quiso que el encuentro fuese allí y no en Lima, y le interesó mucho al punto de que sabía que era un esfuerzo trasladar desde Lima a Trujillo y lo llevó. Así que bueno, ahora sin duda vemos la mano de él, por un lado, porque lo convocó, por un lado, para trabajar en Perú, después aparentemente ahí en Perú lo quiso mirar de cerca, digamos, y después lo llevó a, porque esto fue en 2018, después lo lleva en 2022, 2022 creo que fue al Vaticano, así que ya lo lleva en la etapa final y para un lugar crítico que es nombrar los obispos, así que evidentemente él tuvo sobre él una excelente valoración y algo de la sucesión hasta hablado, me imagino. Enrique, antes de cerrar, ¿cómo sigue transitando Escolas con la llegada del nuevo Papa? ¿Cuáles son los próximos pasos que tienen pensado hacer, si es que hay alguna idea al respecto? Sí, bueno, estas comunidades que están en distintos lugares del mundo, en América, desde Estados Unidos para abajo, pasando por México, Panamá, Haití, Colombia, etcétera, bueno, para abajo en Europa, en Portugal, en España, en Italia, en Rumania, bueno, en África, en Mozambique, en tantos lugares en Asia, Indonesia. Eh, Esas comunidades continúan trabajando, porque decía del proyecto Aldeas, que es muy fuerte y ya está iniciado y están filmadas las escenas con Cisco, ese, pero bueno, el trabajo diario de cada comunidad, que es lo más fuerte, y ahora, bueno, también hay un evento vaticano a fin de mayo, la cumbre, segunda cumbre mundial del sentido, justamente, con el apoyo de la Corporación Financiera CAF, que es el banco regional muy importante de América Latina. Y
bueno, ahí haremos el próximo día. Enrique, si te parece, para cerrar, ¿podrías recordar alguna frase que te haya impactado de Francisco y unas palabras tuyas de cierre? Bueno, una un poco de Francisco, el recen por mí, que es como muy trillada, pero lo uno con esto. Fíjense, fui una vez a verlo a Moldaski y muy gracioso. Bueno, en un momento burlándose con la picardía que él tiene de los dirigentes argentinos, dice, y entonces le tiraba al presidente de ese momento, al otro, dice, y el Papa que dice, recen por mí. Dice, recen por mí, flaco, sos papa. ¿Qué querés, ser astronauta? Pero bueno, lo traigo porque la profunda conciencia de la fragilidad y de su fragilidad. El hombre es muy consciente de su fragilidad. Entonces yo remarco eso, o sea, los seres humanos somos frágiles. La conciencia de la fragilidad también es semilla de cultura del encuentro. Porque si vos te reconoces frágil y decís, bueno, está bien pero está bien, qué sé yo, somos viajeros de esto, te lleva, así que marcaría esa frase que es remanida, pero no sé si suficientemente profundizada, ¿no? Bueno, como decía, un gusto compartir con ustedes, me ha resultado confortante dentro de este tiempo difícil, poder hablar con ustedes, que lo siento amigos, así que bueno, esta tarea, digo, claro, en escuelas estoy ad honorem, así que por eso también ir compartiendo mi tiempo, y los viajes suelen ser bastante duros porque vamos en económica, ya vivimos en un cuartito, o sea, no es nada desde el punto de vista del placer humano agradable, pero sí es confortante en cuanto a la misión. Gracias. Enrique, te agradecemos mucho el tiempo que nos diste y poder evocar así en este tránsito a Francisco y desearles a todos que tengamos una buena noche y que estemos próximamente juntos aquí en Antropoceno y contar con tu presencia nuevamente. Gracias por la transmisión y los conceptos que nos has regalado, Enrique. Abrazo. También quiero agradecerle a estos dos locos que empezaron allá lejos en Buenos Aires. Empezaron con un olivo, no con una piedrita, para enseñarnos que todos tenemos un sentido en la vida, todos tenemos algo que dar y todos tenemos que abrirnos para recibir. La verdadera globalización es un poliedro donde sí buscamos la unidad, pero cada uno mantiene su propia peculiaridad, su propia riqueza. Y ese es el desafío de Escolas. Que educar no es saber cosas, sino es ser capaz de usar los tres lenguajes, el de las manos, el del corazón y de la cabeza, para que puedan pensar lo que sienten y lo que hacen, puedan sentir lo que piensan y lo que hacen, y puedan hacer lo que sienten y lo que piensan. Y cuando llegó Escolas a mi vida, pues vaya, fue como que un boom, un cambio radical. Rompemos barreras, sin importar la que sea, porque Escola a trabalhar com os outros jovens, a trabalhar em equipe, a trabalhar la diversità, la bellezza che c'è in ognuno di loro, che impara l'opportunité de dispenser nos problèmes et de chercher à les résoudre. Lo que sentimos, lo que nos emociona, nuestras pasiones. Y llevarlo a un'esperienza che vorrei consigliare a tutti perché ti cambia dentro e è un'esperienza comunque che ti cambia la vita. Life-changing experience, just the opportunity that we have to make the world a better place. Escolas intuye que de esto se trata educar. Una educación que nos abre a lo desconocido, que nos lleva a ese lugar
en el que todavía no se separaron las aguas, libre de prejuicios, para desde allí soñar. Un sueño, cuando es compartido, se convierte en la utopía de un pueblo, en la posibilidad de crear una nueva manera de vivir. Nuestra utopía, la de todos los que de algún modo formamos escuelas, es crear con esta educación una cultura del encuentro. En las personas podemos unirnos valorando la diversidad de culturas para alcanzar no la uniformidad, no, sino la armonía.